Bienvenidos y bienvenidas al Chiringuito de Adolfo, Pasión por la Emoción. Como veis, en lo que hemos retomado, Chus es la primera entrevistada en la segunda parte de la segunda temporada del canal. Bienvenida, Chus. Muchas gracias, Adolfo. Me encanta estar aquí contigo en esta temporada y ayudarte, que es lo que intento hacer los 2 últimos años. Gracias. Como sabéis, el Chiringuito pues cambia de formato por la situación y la nueva vida que estamos viviendo. Tiene que ser así. Es una pena no poder vernos físicamente, pero bueno, telemáticamente nos reunimos y nos podemos ver. Chus es una persona de las que no necesita presentación. Ha dado clase durante muchos años y a muchísimos alumnos de toda la comarca Oscoseo. Primera pregunta, Chus, y primera pregunta obligada. ¿Cómo llevas tu nueva vida? Uf, mentiría si dijese que la llevo con normalidad. La llevo mal, pero yo creo que es como la lleva la mayoría de los españoles. Y bueno, la mayoría del mundo, los habitantes de este mundo que hemos convertido. No es fácil vivir de esta manera. Yo en concreto lo tengo quizás un poco peor porque estoy sola, no tengo convivientes y llevo un año sin salir de casa, prácticamente porque solo salgo a los recados necesarios y evidentemente y afortunadamente al instituto. Ahora, el curso pasado fue otra cosa. Y no se lleva bien. Yo ya me estoy cansando un poco y bueno, espero que la adrenalina me aguante y al final, pero se llevan muy mal. En mi caso, peor quizá por eso, porque no tengo convivientes, con lo cual estoy sola, ni tengo visitas, ni veo a nadie. ¿Cómo es ahora el trabajo de un docente? Uf, pues también es otra. Es otra. El curso pasado fue muy difícil, fue estresante al máximo porque nos cogió así de pronto desprevenidos de un día para otro y cada uno se tuvo que arreglar con lo que tenía en casa y no tenía. En cuanto a medios TIC, medios telemáticos, ni el que no tenía ordenador le fallaba la cobertura, el que no tenía móvil y nadie podía tener otra cosa. Entonces fue muy difícil, fue un auténtico caos. Este curso, pues también es muy difícil. Es muy difícil, pero porque es muy estresante. Hay muchísimos protocolos de seguridad y uno acaba el día completamente saturado de estar, no sé, atendiendo y mirando que todos esos protocolos se lleven a cabo, porque claro, al fin y al cabo son niños. ¿Eh? Y me dices, bueno, también está bachiller. Bueno, pues el bachiller a lo mejor son más fáciles los de primero y segundo, porque ellos como ya son mayores, pues van más a su ritmo, ¿no? Pero tener que estar todo el día alerta de que todo se cumpla, porque se va olvidando, como en nuestra zona afortunadamente no hay muchos casos, pues se van dejando. Entonces hay que recordar ese protocolo que ha hecho que afortunadamente pues tengamos una incidencia mínima en el centro. Y luego después, por otro lado, las metodologías cambian totalmente. No poder juntarse en grupo, no poder compartir nada. El niño que no trae el libro, que no trae el material, pues no hace nada, porque no puede tocar nada de nadie. O sea, al principio fue horroroso. Ahora nos vamos acostumbrando, pero al principio fue horroroso. Materiales no nos valen los que teníamos para las actividades que hacíamos. Hay que estar elaborando materiales, con lo cual estás allí en tensión, luego llegas a casa y estás elaborando, corrigiendo por internet, en Teams, no sé, es exhaustivo, o sea, es enorme el trabajo y la diferencia. La diferencia es muy grande porque no estábamos preparados. ¿Sí? Cursos de formación para poder dar clase por Teams, como tú bien sabes, pues no He es de difícil. decir que Chus, el curso pasado de la pandemia, fue mi tutora. Y este año Sí. no es tutora, pero es profesora de biología. He de decir que yo no voy al instituto, como muchos sabéis y como bien Chus sabe. Chus fue
la que tuvo la idea de que yo me quedara en casa y teletrabajara desde casa, porque pensó en mi salud. Y yo, al ser una persona de riesgo, me ponía muy en riesgo de ir al instituto. Me jugaba mucho, ¿verdad, Chus? Sí, te jugabas la vida. Hombre, si no te contagiabas de COVID, no, pero en el caso de que te tocase y nadie sabía lo que iba a pasar, pues probablemente te jugarías la vida. ¿Ha habido muchos casos en el instituto de COVID? Pues afortunadamente no. Afortunadamente, y que yo sepa, claro, evidentemente, en esto, cada día llegamos al centro todos esperando noticias. O sea, noticias, a ver, ¿qué pasó? Afortunadamente no pasó nada, excepto aquel fatídico día en el que pues dos de los alumnos mayores se les ocurrió ir a la famosa fiesta esa de Taramundi, que ya todo el mundo conoce, y sí, ellos dos tuvieron eso, pero no hubo más casos, ni en alumnos ni en profesores. O Vamos a sea que, dejar, bueno, nos fue suerte. vamos a, dejar a un lado ya el tema escolar, y como Chus es una persona, pues, que en el confinamiento ya nos hablaba no sabíamos lo que era el coronavirus. Y Chus, a mí y al resto de mis compañeros, nos mandaba fichas, no sé si recordarás, Sí, hablando hombre, de los de EPIs todo, y de todo, de de todo. todo. Y vamos a hablar de pandemia. Pues sí, Primer porque punto, es pandemia. lo que tenemos. Sí, pandemia. Adelante. ¿Quieres que diga yo algo de la pandemia? Sí, por favor. No sé, a ver, en principio hubo un primer momento en el que yo siempre os digo que en la ciencia no se puede decir nada, nunca, esto es así. Esto es así según lo que sabemos hoy. Entonces a mí me indignaba cuando todo el mundo se echaba encima de aquellos pobres hombres a los que bueno, a ver, pobres hombres, me refiero a los políticos, a Fernando Simón, porque un día decían una cosa, otro día decían otra. Pero es que es normal, porque estábamos ante un virus totalmente desconocido, totalmente, en el cual se estaba investigando, pero muchísimo, a tope. Y todos los días aparecían novedades, novedades que hacían cambiar los protocolos del día anterior. Entonces, eso es normal. Si conoces el hecho científico, es así. La ciencia avanza y con el avance de la ciencia tienen que avanzar las medidas. Y no es que fuera capricho de unos o de otros, no entro ya en si lo que decían los epidemiólogos lo respetaban los políticos, no quiero entrar en política, no me gusta, pero lo que sí es cierto es que hay que tener en cuenta que se iba conociendo al virus. A medida que se iba conociendo al virus, tenían que cambiar las medidas. Y así fue. Pero la gente se indignaba. Oh, es que hoy nos dicen algo y mañana dicen, claro, es que mañana te tienen que decir otra cosa porque se sabe más. Y así seguimos. En ellos seguimos. No lo conocemos todavía. Todavía lleva con nosotros un año. ¿Cuántos años lleva la gripe, por Muchísimos. ejemplo? Va. De ahí te iba a decir una pregunta que ya has dicho, que ¿es lógico que las autoridades cambiasen constantemente los protocolos de prevención? Que ella le Pues respondió. ya te digo, sí, sí, por ese motivo, por ese motivo. Luego después siempre hay, pues, quien dice y a veces no entiende mucho. También es cierto que a lo mejor algunas cosas eran ciertas. Al principio no había material. ¿Por qué? Porque nadie se esperaba una enfermedad contagiosa de este nivel en España ni en ningún sitio. Con lo cual no había mascarillas, no había EPIs, no había nada. Porque quien pidiese eso le dirían, anda, vete, ¿cómo te voy a comprar tal? Porque no se pensaba en algo así. Entonces no había material y eso era todo rudimentario, efectivamente. Pero no sé, me perdí ya, no sé cuál era la pregunta. La pregunta era que sí. Que si era lógico que las autoridades cambiasen Ah, constantemente los protocolos de sí, sí. prevención. Eso, que a lo mejor sí, no se mandó antes obligatoria la mascarilla porque no había mascarillas, no lo sé.
No lo sé si fue un criterio o no lo. Yo desde luego lo vi enseguida que lo de la mascarilla era necesario. Afortunadamente las tenía en casa de echar productos a los rosales y a tal, y era con lo que andaba. Cada uno luego empezaron a hacerlas de las señoras, sobre todo, con sus máquinas de coser, hacerlas voluntarias. No eran eficaces, pero era algo. Entonces, sí, He de decir, con un asterisco en la entrevista, mi madre, durante el confinamiento, fue una de las mujeres de Vegadeo que hizo mascarillas. sí, Él sí, las hacía en casa ella y luego las dejaba por Vegadeo. sí, sí. Que Y, fueron momentos muy difíciles, y muy, hablando de las mascarillas, te voy a hacer una pregunta fuera de guión. sí. A ver, No ¿qué sé me si dices? recordarás que Fernando Simón al principio de la pandemia decía que no era necesaria la mascarilla y después era necesaria, cuando ya nos contagiamos todos. Fue porque, como bien dijiste, no había mascarillas. Pero ¿no crees, Chus, que Fernando Simón podía salir diciendo no tenemos mascarillas? Haceros una mascarilla en casa con algo mientras nosotros compramos y llegan las mascarillas y no decir eso. A ver, hay dos cuestiones. Efectivamente, Fernando Simón es el científico, pero detrás tiene a los políticos. Y entonces Fernando Simón probablemente no pueda decir todo lo que quiere decir y tampoco sepa todo. Y igual en algún momento dado, la mascarilla, oye, hay países que tardaron todavía mucho más que nosotros en ponerla. Porque además tampoco se sabía muy bien esa transmisión cómo era, cómo no era. Y también, hombre, fíjate lo que cambiaron y todo lo que se sabe. Las partículas aerosol, que son las más peligrosas hoy en día porque son las que quedan flotando, las otras se caen, pero las que quedan flotando y llegan al final de la clase, por ejemplo, fácilmente, como si me echo un perfume, pues al final pues acaba oliéndolo el de atrás. Esas peligrosas al principio no se conocían, no se sabía que eran justo las más peligrosas. Y entonces la mascarilla, pues claro, significaba una limitación muy grande. Y vamos, los españoles no acatamos las órdenes con mucha facilidad, quizá porque tenemos mucha democracia y libertad. Entonces, cada uno, pues, no le gusta que le digan. Y salir con la mascarilla, a veces no pudieron tomar decisiones, quizá, por ser decisiones muy fuertes, que el pueblo no las iba a aceptar fácilmente y evidentemente todos sabemos la poca mayoría, o sea, la poca mayoría, la no mayoría de los gobernantes y claro, no pueden dar órdenes tácitas, o sea, órdenes, perdón, concretas, fuertes, porque se les revela a la gente. Para mi punto de ver, España tomó tarde el confinamiento. El 8M, la manifestación del 8M del pasado año, los estadios de fútbol a reventar y, por ejemplo, el Vox, el meeting de Vistalegre con miles y miles de personas. ¿Qué dices de esto, Chus? Pues mira, te digo lo mismo. Evidentemente, desde el punto de vista científico, habría que cerrar todo ya en cuanto se vio, pero piensa lo siguiente, hoy sabemos todo lo que pasó. En aquel momento no se esperaba nada así. Y se necesita tener mucho poder en una nación para dar una orden tan fuerte con aquella situación. No la hubieran aceptado. Se hubiera opuesto todo el mundo, todos los colectivos, todo el mundo, con el número, y fíjate, es que con el número de contagios que no había nada comparado con lo que fue después. Es decir, tú sales y les dices a meterse en casa a todo el mundo y te cae encima toda España o gran parte de España. O sea, era una decisión muy difícil, me preocupa más, fíjate, este 8 de marzo, me preocupa más esos partidos de fútbol que se piensan jugar con público, y claro, es que con público, un partido de fútbol en un estadio de 90.000,
De 90.000 al que van a dejar entrar solo el 50% o el 30%, me da igual, el 30% son 27.000 personas. Nosotros en el instituto tenemos una distancia de 1,5 metros para avanzar en las colas de los baños o de lo que sea. ¿Y cómo van a entrar esos 30.000 personas en el estadio? No van a gritar dentro, porque cuando tú gritas, sabes que echas más, los aerosoles. Esas mascarillas, no van a gritar los hinchas, las mascarillas se van a humedecer. Es más, en la gran alegría del gol, coges la mascarilla y la tiras al aire, y luego la tiras de al lado y el otro y el otro. O sea, no me vale, porque somos personas, somos humanos, con nuestras cualidades positivas y con nuestras tonterías que cometemos, a ver, inconscientemente, porque yo no creo que nadie lo vaya a hacer consciente, pero eso me preocupa, porque este no es todavía el momento. Es decir, más que lo tarde que se entró, las desescaladas que hubo, en las navidades, el verano, yo no salí de casa, salí a lo mínimo, pero ni me fui a la playa, ni a las terrazas, ni a nada, porque yo veía lo que pasaba. La gente estaba confiada. Y entonces, como nos dejan, porque eso es otra, esa es otra. Estamos como si fuese, no sé, en el mercado comprando un mazo de navizas para caldo. Es que es igual. Anda, déjame que seamos 8 en Navidad. No, te dejo 3. No. Pues anda, déjame 7. No, te doy 4. Jolín, es que eso no se puede hacer cuando está en riesgo la vida de las personas. Y eso se vio después. Pero es que muchos lo sabíamos y lo sabían antes. Que no mientan, ellos sabían que eso iba a pasar. Pero claro, hay algo muy potente y es la economía del país. Sin embargo, a lo mejor, si hubiésemos actuado como en Nueva Zelanda, como Australia, que hicieron un confinamiento enorme, con unas medidas estrictas, durante un tiempo muy grande, que el pueblo fue muy duro, pero se quitaron el virus de encima. Y hoy están limpios, porque fueron estrictos y duros. Entonces, no, aquí estamos entrando y saliendo, en cuanto bajan de 200 y ¡ala, ya todos para la calle! Y el comportamiento ya vemos el que es. La responsabilidad individual pasa a ser en este caso responsabilidad colectiva. Es decir, el colectivo de la sociedad depende de cómo se comporte cada uno de sus ciudadanos. Entonces eso no lo tenemos muy asimilado. Somos muy individualistas. Y entonces me da más miedo ahora que esta desescalada de ahora. Hemos oído hablar en estos últimos días mucho que está dando de hablar y por supuesto en el chiringuito vamos a tratarlo con Chus. La cuarta ola y la manifestación del 8 de marzo. Sí, a ver, lo primero, voy a decirlo porque es más breve, lo de la manifestación del 8 de marzo. No es solo la manifestación del 8 de marzo, aunque claro, todo el mundo pone el dedo en la llaga. Y la manifestación del 8 de marzo es feminista, etcétera, etcétera, y nos fijamos ahí. Pero es que hubo otras manifestaciones de otros grupos de personas. Yo creo que en el estado en el que estamos no puede haber ningún tipo de manifestaciones que sean presenciales. Se puede ir en coche, se puede manifestar uno por el balcón, se puede, como acabo de ver en Facebook en Ribadeo, colgar algo en las ventanas, los mandiles o las batas y que todo el mundo vea. Se puede visibilizar el 8 de marzo exactamente igual, porque tenemos mucha imaginación y en momentos como este es cuando la imaginación sale, ¿no? Sin tener que juntarse. Porque hoy en día yo sigo diciendo que no se dan las condiciones para juntarse en nada, para nada, con ningún motivo, con ningún motivo. Y en cuanto a la cuarta ola de esta pandemia, yo siempre pensé que habría y que sería una ola psicológica, mental, porque esa la vamos a pagar. Es decir, todo esto ahora mismo nos está aguantando, pues lo que decía, la adrenalina, la hormona que nos aguanta en estos casos extremos. Pero cuando esto acabe y a medida que vaya pasando, lo vamos a pagar, porque el cuerpo lo está guardando.
Y el personal sanitario está empezando ya a verse bajas, a verse depresiones y personas que están en primer frente y lo vamos a pagar. Y yo pensaba que iba a ser así, psicológica o mental, pero estoy viendo que se está, o cambian las cosas, ¿eh? O yo no quiero asustar a nadie, porque cada uno sabe lo que tiene que hacer y lo que debe hacer y lo que tiene que seguir haciendo, incluso vacunado. La vacuna no es la panacea, por supuesto, que igual me preguntas algo de ello luego. Pero desde luego lo que se está preparando casi una tormenta perfecta. El ser humano hemos visto el patrón de conducta que tenemos, los españoles y los demás. O sea, no por ser españoles somos ni mejores ni peores, ni somos personas. Y el patrón de conducta que tuvimos en el verano pasado, en las Navidades, en todo esto me dice lo que vamos a hacer ahora. Estamos aún encima, ahora estamos pensando, nuestras mentes, inconscientemente o conscientemente, que estamos protegidos porque hay vacunas. Bien, me decías... Las cepas. Las cepas. Bien, a ver, desde un principio también expliqué, a vosotros os expliqué, que era importantísimo sacarnos el virus del medio lo antes posible. ¿Por qué el factor tiempo es tan importante? Pues porque dentro de los virus, como tú sabes, no son seres vivos y se introducen en la célula viva y utilizan sus estructuras para replicarse, hacer fotocopias de sí mismos. Bien, con lo cual es inherente a la condición de virus la mutación. Y cada vez que se replica ese virus, muta una cosa infinitesimal, o sea, un poquito, pero muta un poquito. Y muta, y muta, y muta, y muta. Cuanto más tiempo se replique, cuanto más tiempo le demos, esas mutaciones se acumulan, se acumulan, se acumulan, se acumulan, hasta que llega un momento en que ya la mutación es tan grande que podemos decir que aparece una nueva cepa del mismo virus. A ver, eso pasa con todos los virus, pasa con el de la gripe, que tú sabes que cuando nos vacunan de la gripe nos meten 4 cepas por lo menos. Pues era importantísimo deshacerse de este virus antes de darle tiempo a mutar, y le dieron tiempo. Le dieron tiempo a mutar. Aparecieron esa mutación que es tan contagiosa como es la inglesa, que es la que tenemos ahora nosotros, o británica, no sé cómo llamarle, porque no sé si afecta, supongo que afectará a toda Gran Bretaña, es la que tenemos aquí ahora, porque, a ver, esto es un poco técnico, pero parece ser que ocupó el nicho ecológico del virus anterior, es decir, lo sustituyó, se adapta mejor al medio y pasó a sustituirlo, con lo cual ahora tenemos la cepa inglesa encima, que es mucho más contagiosa. Por eso es importantísimo en las mascarillas que estén ceñidas totalmente a la cara, ceñidas, lo que sea, para que no entren las partículas aerosol, porque esta cepa inglesa es muy contagiosa. Pero es que hay otras cepas, como la africana, que ya se está diciendo, de hecho, que alguna vacuna ya no vale, porque no es una vacuna para una bacteria, es una vacuna para un virus, y el virus muta. Si muta poco, no pasa nada, pero llega un momento que ya no vale ni la vacuna, con lo cual ya habría que revacunar. Si aún no hemos vacunado, ¿cómo vamos a revacunar? Entonces ahora mismo hay por lo menos 10, que yo conozca, 10 cepas distintas por ahí danzando, acaba de aparecer otra nueva más, y eso es porque le damos tiempo al virus a mutar. Cuanto antes acabemos, menos mutará. Vacunación, ¿cómo la ves? Fatal, la veo muy mal, porque es como un chiste que conozco que no voy a reproducir, que cuando no hay vacunas, o sea, cuando no hay dosis, no hay jeringuillas, y si no hay jeringuillas, no hay personal sanitario, y si no, no hay dónde vacunar. O sea, esto no se parece en nada a lo programado. Cuando uno sigue una planificación, se hace una planificación, hay que contar con que todos los elementos funcionen. Si resulta que
don dinero está presente como siempre y en lugar de las dosis de Pfizer nos vienen a España, se van a los Emiratos Árabes que las pagan el doble, dicen, no estoy asegurándolo, pero ya en el mundo en el que vivimos me lo creo todo, nada me sorprende. Otra cosa es que me guste o no, pero sorprenderme, nada, el humano puede hacer cualquier cosa. El caso es que no están llegando, no es suficiente. Siguen insistiendo en que vamos a estar, primero era para el verano, ahora ya es para finales de verano. Yo ya no lo sé, porque ya no sé ni siquiera quién están vacunando, en dónde, porque además cada uno lo hace a su manera. Eso, desde luego, no es suficiente todavía, no es suficiente, porque además esas personas que creen que las vacunas lo solucionan no se dan cuenta que los que están vacunados básicamente son las personas de los geriátricos. Y esas personas mayores no van de vinos, ni de copas, ni de fiestas. Los vacunados no salen de su sitio. Y la gente que está en la calle no está vacunada. Hombre, no quiero decir que no sea, evidentemente, es donde hay que vacunar, porque es donde más muertos hubo, donde más peligro corren, pero la gente tiene que ser consciente de lo que hay y tener un poco de resiliencia y aguante, porque si lo hubiéramos tenido antes, hoy otro gallo nos cantaría. ¿Esta pandemia tiene algo que ver con la globalización? Pues evidentemente, porque vamos a ver, la globalización para bien y para mal, o sea, la globalización nos la trajo y la globalización nos la quitará. Eso es cierto. Pero es que antes de que nosotros hablásemos de globalización en la sociedad, en la cultura, en Internet, que nos comunica a todos, etcétera, etcétera, había algo que ya era global y era la atmósfera, el aire, las aguas, el planeta. Y lo que se hacía en el Amazonas en su día, lo que se está haciendo y se sigue haciendo en el Congo, por el coltan y por la plantación de aceite de palma y de soja, etcétera, etcétera, y todo eso, todo ese impacto ambiental es global, porque el aire que yo respiro ahora lo respiró un chino hace unos días, como os digo yo en clase, ¿no? Y todos decís, claro, claro. ¡Ah! Pues sí, por la circulación general atmosférica. Y los cambios de las corrientes marinas son los que traen el cambio climático. Y esos cambios de corrientes marinas no son casualidad, son producto de la globalización del planeta. Es decir, el planeta fue global siempre. El planeta no sabe por dónde está pasando su aire. Si ahora voy por Europa, ahora voy por la China, ahora voy por Estados Unidos. Pero es global y lo que sucede en cualquier punto del planeta, a nosotros nos repercute. O sea que esa globalización, esa que nos trajo la pandemia, esa existe desde hace mucho, casi pues, desde que se creó la atmósfera y la hidrosfera, millones de años. Para terminar, ¿quieres mandar un mensaje a la población? Pues sí, querría mandar un mensaje a los políticos, aunque no me gusta, ya sabes, hablar de política, pero sí me gustaría ver en España que evidentemente hay, y todo el mundo tiene derecho a libertad de pensamiento, libertad de pertenecer a un partido político, eso es, vamos, el principio básico de la democracia en la que vivimos. Pero ante un hecho como este, que afecta al 100% de la población española, yo creo que deberían haberse unido todos a una, en lugar de seguir pensando en mirarse su propio ombligo y luchar todos juntos, porque sería algo que el pueblo agradecería, porque el pueblo vería resultados, que es lo que realmente agradece. En el fondo nos da igual que se insulten allí, o sea, no nos da igual porque es impresentable, pero vamos, no nos afecta. Lo que nos afecta es el resultado de que se insulten en vez de que colaboren. Eso en primer lugar, les pediría que se juntasen para aportar soluciones, no problemas.
En cuanto al público en general, a las personas, que no solo españoles, sino a todas las personas, que por favor piensen que la protección individual en este momento, que no es momento de decir, me estás quitando libertad. No, no te estoy quitando libertad, te estoy haciendo responsable, porque lo que tú hagas va a influir en el bien colectivo, y nos estamos convirtiendo en unos individualistas egoístas impresionantes. Y eso tiene que cambiar esa forma. Y respetar siempre esos protocolos, porque no están hechos así de casualidad, no, están hechos para ser cumplidos. Y a mis exalumnos y alumnos que me conocen, pues lo mismo, que piensen en que ellos ejercen su libertad hasta donde llega la libertad de los demás. Entonces, el no cumplir con esas normas, con esos protocolos, no es un símbolo de rebeldía del adolescente, es una total incongruencia, porque el primer dañado es él y luego ya todos los demás, incluidos los miembros de casa, que es en donde ya se está sin mascarilla y ya se está de otra manera. Que por favor, vamos, que hay que protegerse sí o sí, aunque tengamos incluso el 100% de la población española vacunada, porque es lo que hablábamos muchas veces en clase cuando dábamos el tema. Las vacunas no son eficaces al 100%. Las vacunas tienen una brecha de entrada siempre. Entonces, esto hay que seguir. La mascarilla se va a quedar con nosotros años, o eso creo, y protegerse. Protegiéndote a ti, proteges a la sociedad. Y eso es un bien, eso es algo que hay que hacer. Hay que hacer, es lo único que pido. Chus, el punto y final a esta entrevista, ya lo sabes. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Sin vacunación y con vacunación, protección, mascarilla y distancia física. Física, no social, física. Muy bien, muchas gracias por estar en el chiringuito. A ti, muchas gracias a ti. Y esperemos que esta sea la primera de muchas. Pues sí, ya lo sabes que a mí me gusta. Que pronto nos veremos físicamente. También, espero que sí, que pronto nos podamos ver y que estemos vacunados y que estemos bien y que todo vuelva. Nunca volveremos a la vida que teníamos antes, pero bueno, otra alternativa también puede ser buena. Y para finalizar, muchas gracias. Para finalizar, quédate, no te vayas, que luego tenemos que hablar fuera de cámara. Para finalizar, quiero ya mandar un mensaje a mis suscriptores. Quiero que en cada vídeo haya 10 suscriptores por cada vídeo, no pido mucho. Me estáis pidiendo que abramos canal de Twitch. Cuando lleguemos a 300 suscriptores, abriré canal de Twitch y habrá directos todos los días. Bien, en la programación de esta temporada, todos los lunes, a partir de las 8 de la tarde, estreno vídeo en el canal del Chiringuito. Y tengo que haber apoyo y quiero más suscripciones. Si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete, activa la campana y deja abajo tu comentario. Muchas gracias, Chus. Muchas gracias a ti, mucha suerte. Lo mismo, venga. Muchas gracias a ustedes por aguantarnos. Muchas gracias. Sí, a mí que tengo un rollo. Y el Chiringuito de Adolfo, pasión por la emoción.